Seguimos avanzando en el mundo ahora de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano. Acompáñenme. En Chile cerraron las campañas de cara a la primera vuelta electoral de este domingo. Las encuestas publicadas por última vez 15 días antes de la votación dan como favorita a la izquierdista Janet Jara. En segundo lugar aparece el ultraderechista José Antonio Cast, seguido de cerca del ultralibertario Johannes Kaiser. En Brasil, un panel de la Corte Suprema formó mayoría para enjuiciar al legislador Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Lo hizo por los intentos de buscar apoyo de Donald Trump para detener procesos penales contra su padre en su caso de complot golpista. Y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, acusó de persecución política al Tribunal Supremo de Elecciones. Lo hizo ante una comisión legislativa que estudia el pedido esta Corte para el retiro de su inmunidad por interferir en la campaña electoral de 2026. Tenemos reporte. Vamos a comenzar en Chile, donde cerraron las campañas electorales antes de las elecciones de este domingo. La última fue Evelyn Matei, representante de la derecha tradicional por la coalición Chile Vamos, que cerró con un mitin multitudinario en Santiago. La disputa entre los candidatos de derecha por pasar a segunda vuelta se prevé como principal aliciente de esta primera vuelta. Anteriormente, nuestro enviado especial Federico Cuevar Verena nos ampliaba sobre lo que viene en estos días de silencio electoral. Sí, desde hoy ya rige el silencio electoral, la veda electoral, que supone que ya no se pueden realizar acciones ni de campaña ni de propaganda proselitista y que los ciudadanos entran a menos de 48 horas de las elecciones en un periodo de reflexión, en todo caso, para definir sus votos, que lo que han marcado los sondeos es que muchos de los votantes van a estar definiendo su preferencia en estas últimas horas previas a los comicios. Lo que ya se ha comenzado a realizar son los preparativos de esos centros de votación, también algunos simulacros de voto realizados por el Servicio Electoral de Chile, en una elección que, recordemos, aquí se celebra con boleta única y en la que además de presidentes se elegirán a 23 senadores y 155 diputados, y que van a ser los comicios presidenciales con mayor número de votantes en la historia de Chile, porque por primera vez se rige el voto obligatorio y el registro automático, lo que significa que todos los mayores de edad en Chile están habilitados para votar y están obligados por ley a hacerlo. Si no lo hacen, pueden sufrir multas que pueden llegar hasta los alrededor de $100. Por eso hay 15,6 millones de personas habilitadas para votar, entre ellas casi 900.000 migrantes. Ayer, como bien señalaban, se cerraron las campañas. La mayoría de los candidatos optó por realizar actos en la región metropolitana, y como ha sido también el tono de la campaña, entre las propuestas también se mezclaron los ataques personales, y es algo que varios ciudadanos con los que hemos podido hablar han apuntado a la polarización que ha tenido esta campaña, y que puede generar cierto malestar en una ciudadanía que está más acostumbrada a los discursos moderados. De ahí que en los extremos políticos, los dos principales candidatos o los que tienen la mayor intención de voto, la izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Cast, hayan intentado justamente moderar sus discursos, alejarse de esos extremos. Jara, por ejemplo, insinuó que en caso de ser electa presidenta abandonaría, por ejemplo, su militancia en el Partido Comunista, mientras que Cast ha obviado referirse a declaraciones polémicas que sí hizo en el pasado, como por ejemplo la reivindicación de la figura del ex dictador chileno Augusto Pinochet. Vamos ahora hasta Brasil para hablar de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Un panel de la Corte Suprema del país formó mayoría este viernes para enjuiciarle por buscar el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para detener los procesos judiciales contra su padre. Hechos que se dieron en el marco de la causa contra Jair Bolsonaro y otros cómplices por golpismo. Y en Londres, una jueza ha entregado este viernes un dictamen histórico contra la minera australiana BHP. La declaró responsable por el colapso de la presa Mariana en el estado brasileño de Minas Gerais en noviembre de 2015. La ruptura de la presa liberó una ola de lodo tóxico y residuos mineros que mató a 19 personas, dejó a miles de ellas sin hogar y contaminó toda la extensión del río 12. Nos lo cuenta Jesús Yajure.
El gigante minero BHP es responsable por la catástrofe de la presa Mariana, también conocida como la presa Bento Rodríguez, según sentencia de la justicia británica. Hasta hoy, el peor desastre ambiental en la historia de Brasil, el colapso hace 10 años de la represa de Fundão en Mariana, al sureste de Brasil, mató a 19 personas y liberó una ola de lodo tóxico de 43 millones de metros cúbicos de residuos mineros al río Doce, que arrasó a su paso con comunidades enteras. La jueza del Tribunal Superior, Finola O'Farrell, afirmó que la empresa australiana BHP fue la causante de la tragedia, al considerar que su negligencia, descuido o incompetencia provocaron el colapso de la presa. El riesgo de colapso era previsible. Es inconcebible que se hubiera tomado la decisión de seguir aumentando la altura de la presa en esas circunstancias y que se hubiera podido evitar el colapso. Aumentar la altura del muro fue la causa directa e inmediata del colapso de la presa. BHP, la mayor minera del mundo, y la multinacional brasileña Vale, la mayor productora de hierro del mundo, son propietarias de Samarco, que explotaba la mina de hierro en donde colapsó la presa de residuos el 5 de noviembre de 2015. BHP dijo que planea apelar la sentencia. Para Gelvana Rodríguez da Silva, que perdió a su hijo Tiago de 7 años, el dictamen es una reivindicación. Por fin se empieza a hacer justicia y los responsables deberán rendir cuentas por destruir nuestras vidas. La decisión de la jueza confirma lo que llevamos diciendo desde hace 10 años. El colapso de la presa no fue un accidente y BHP debe asumir la responsabilidad de sus actos. La colosal demanda contra BHP en Londres fue presentada por cerca de 620.000 brasileños, así como por empresas, gobiernos municipales y miembros de la tribu indígena Krenak, en una multimillonaria acción legal que sus abogados han estimado en 36.000 millones de libras esterlinas o 48.000 millones de dólares. La cadena británica BBC envió una disculpa personal al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a raíz de la difusión de un documental en el que se editó su discurso del 6 de enero de 2021. La edición daba la impresión de que incitaba a la violencia. Previamente, el republicano había amenazado con demandar por difamación, si bien la BBC afirma que no hay base legal para ello. Se lo contamos. Un mea culpa de la BBC. La cadena pública británica anunció que envió una disculpa personal al presidente estadounidense Donald Trump, asegurando que el documental Trump, una segunda oportunidad, no se volverá a emitir. Esto luego de que la productora externa que realizó el documental editó de forma engañosa el discurso de Trump del 6 de enero de 2021, cuando sus seguidores irrumpieron en el Capitolio. Se unieron dos secciones emitidas con casi una hora de diferencia, lo que daba la impresión de que se había incitado a la violencia. En respuesta, el republicano exigió una disculpa y amenazó con presentar una demanda de $1.000 millones. ¿Va a demandar a la BBC? Bueno, supongo que tendré que hacerlo. ¿Por qué no? Porque han engañado al público y lo han admitido. La pieza audiovisual se emitió hace más de un año, antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, pero las acusaciones de parcialidad salieron a la luz debido a la filtración de un informe interno de la BBC. El escándalo ha sumido a la cadena en su mayor crisis en décadas, con la división de dos altos ejecutivos e indignación pública a ambos lados del Atlántico. Lo más importante ahora de cara al futuro es que se implementen los procesos adecuados que cuenten con la combinación idónea a experiencia editorial en la cúpula de la organización y que le proporcionemos una base sólida para el futuro mediante una revisión de la Carta Fundacional. Si Trump decide seguir adelante con la demanda, tendría que hacerlo en Estados Unidos, ya que el plazo de un año para presentar demandas por difamación en el Reino Unido ya ha vencido, y el presidente tendría que superar varios obstáculos legales. Para comprobar la malicia, el señor Trump tendría que hacerlo en Estados Unidos y él tendría que demostrar que la BBC sabía que la edición era falsa o que la BBC fue imprudente con respecto a la verdad. Por su parte, la BBC sostiene que no hay base legal para que Trump presente una demanda, aunque según The Telegraph, el medio de comunicación estatal se encontraría revisando una edición similar del mismo discurso emitido en 2022. En Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez compareció ante una comisión legislativa que estudia el pedido del Tribunal Supremo de Elecciones para el retiro de su inmunidad por interferir en la campaña electoral de 2026, algo prohibido por la ley. Chávez tildó este pedido de circo y ópera bufa y acusa al tribunal de persecución política y obstrucción al derecho a la defensa.
Y en la Franja de Gaza, las primeras lluvias de los últimos meses provocaron complicaciones en las tiendas de campaña, generando que se estropeen colchones y abrigos de los gazatíes. Por otro lado, los pescadores buscan volver a la actividad pese a las prohibiciones y restricciones de Israel y los pocos elementos que tienen para pescar. Nos lo cuenta Ramiro Cuevar Penena. La lluvia, un nuevo desafío de supervivencia para los gazatíes. Las fuertes precipitaciones, las primeras que caen en meses, provocaron inundaciones en los campamentos y tiendas de campaña que se extienden a través de todo el enclave palestino, donde los civiles vieron cómo sus cosas quedaron afectadas. Miren el agua, cómo nos estábamos ahogando con la lluvia. Esto fue solo una baja presión que duró media hora, así que imagínense si hubiera durado 4 horas. ¿Qué les habría pasado a las personas del campamento? ¿Qué les habría pasado a todos? Miren cómo se ensuciaron y empaparon las colchonetas. Por otro lado, en medio de la tensa calma que sobrevuela la Franja de Gaza, los pescadores intentan retomar su actividad, aunque con escasos recursos. Los bombardeos israelíes dejaron destruidos los botes y las embarcaciones que funcionan son pequeñas y se mueven con remos a mano. Sin embargo, existe otro temor: las restricciones de Israel sobre los barcos gazatíes, cuyos pescadores se arriesgan a ser arrestados o disparados. Traemos redes rotas que antes habíamos tirado y que ya no usábamos. Los cosemos y las anudamos de nuevo como podemos para poder mantener a nuestros hijos. Pero no se nos permite entrar en el mar. Está prohibido. No se nos permite salir al mar. No se nos permite adentrarnos ni siquiera 10 metros. Zarpamos con un sentimiento de dolor. Cuando salimos a pescar lo hacemos con miedo y dolor. Pese a que la guerra se detuvo de momento, la realidad sigue siendo muy dura para los alrededor de 2 millones de personas que viven en el enclave. Y hoy la COP30 comenzó con una nueva protesta de los indígenas, esta vez protagonizada por el pueblo Mundurucú de la Amazonía brasileña. En silencio se pararon frente a la entrada principal de la zona azul, donde ocurren las negociaciones de la cumbre climática. Las puertas fueron cerradas por el Ejército Federal, paralizando la entrada de todos los asistentes. Los indígenas exigieron hablar con delegados del gobierno brasileño para que proteja sus territorios de la minería ilegal de oro y de las hidroeléctricas, entre otros. Hay diferentes formas de protestar, dentro, fuera, hay protocolos para eso. Estamos escuchando su voz y afortunadamente Brasil tiene una democracia muy fuerte, en la que se permite a las personas protestar de las diferentes maneras que deseen. Hemos creado un círculo del pueblo dirigido por nuestra ministra Sonia Guajajara. Hemos estado debatiendo con el caucus indígena. Creo que se sienten muy incluidos. La ministra Sonia estaba allí ahora negociando con ellos. La presidencia de la COP30 los atendió tanto como pudo. Pues de esta forma nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí en France 24, que enseguida volvemos con más.